Nos dice la Biblia, versículo número 10, dice: a otros el hacer milagros, a otros profecía, a otros discernimiento de espíritu, y a otros diversos géneros de lengua, y a otros interpretación de lenguas. Amén. Vamos a orar, hermanos. Estamos, como decía, más bien, estamos trabajando en lo que son los dones del Espíritu. En las iglesias ahora, hermano, casi que estos asuntos de dones y de la enseñanza, muy poco se predica. Es una situación que lleva a la iglesia a tener un desbalance espiritual, de fortaleza, de conocimiento, cuando no estudiamos la Biblia en su totalidad, cuando dejamos ahí los temas que pues sí que no son muy atractivos y nos dedicamos a aquello que impacta. Siempre a la gente, al pueblo, le gustan esas predicaciones de Apocalipsis, del caballo bermejo, del caballo amarillo. Le llama la atención lo que son esas predicaciones de éxito, y sucesivamente, como que eso es lo que más se está ofreciendo en los púlpitos. Pero cuando vamos estudiando los aspectos doctrinales, como en este caso los dones y muchas otras doctrinas, ya yo lo he dicho y usted lo sabe muy bien, por lo menos hay acá en la misión por un promedio de unas 80 doctrinas, que no son todas esas las de la Biblia, sino que son unas 80 doctrinas que son que son fundamentales más que todo. Por eso se clasifican. Por ejemplo, la doctrina del matrimonio. Muy poco se predica lo que es esta área del matrimonio. La doctrina de la Biblia, de la inspiración de la Biblia, la doctrina de la deidad del Espíritu Santo, la doctrina de la deidad de Cristo y la santificación. Todo eso se va diluyendo por mensajes que son buenos, pero que para tener una salud importante espiritualmente se requiere estudiar. Hemos estado a estas alturas predicando o enseñando sobre todo en estos 9 dones del Espíritu. Ya estudiamos los 3 dones de los que se le llaman los dones de revelación. Para que se le vaya quedando, siempre me gusta una vez más repetírselos, ¿verdad? Que ahora es el examen, ¿verdad? O va a ser el otro jueves. Pero vamos a ver los 3 dones de revelación, que en este caso son los dones de palabra de sabiduría, palabra de ciencia y palabra y lo que es discernimiento de espíritu. Son 3 que trabajan juntos. Y luego ya estudiamos lo que son los 3 dones también dentro de estos 9, que es los dones de inspiración. Los dones de inspiración es el hablar en lenguas, interpretación de lenguas y profecía. También esos 3 dones trabajan juntos. Y últimamente hemos estado estudiando el don de fe, el don en este caso, el don de fe, el don de
sanidad y el don de milagros, que es el que vamos a trabajar hoy. Ya hemos avanzado con los últimos dos que mencioné, donde explicamos que la fe, en primer lugar, hay que saberla como definir. La palabra fe es una palabra que no se puede tomar como todo un hecho, como la fe de lo que es la conversión, la fe de que Dios pone a la persona, a cada uno le pone esa fe, que es la que lo hace moverse a uno siendo cristiano o no cristiano. No es la fe salvadora, no es la fe del don. El don es don de fe, es otro aspecto, y ya lo explicamos, como el caso del don de sanidad. Estos tres, como decíamos, trabajan juntos. El don de sanidad también es importante hacer las asignaciones a dónde es y cómo es que se van dando las operaciones del Espíritu en esa área de la sanidad, ¿verdad? Hay sanidades que van, por supuesto, siempre entrelazadas con lo que es estos tres dones: sanidad, fe y milagros. Los tres trabajan unánimes y los 9 trabajan juntos también. Vamos a ver, al entrar a lo que es el don de milagros, en primer lugar hay que señalar, hermanos, que es un hecho que Dios es el Dios de milagros. Dios, en su naturaleza, en todo su grandeza, su manifestación, su persona, es un ser milagroso. El hecho mismo de crear por su palabra las cosas son puros milagros. O sea que Dios en su naturaleza es un Dios de milagros. El aspecto de lo que es el milagro es importante también hacer lo que es una aclaración o definición, cómo es que podemos como identificar lo que es las obras milagrosas y la palabra en sí, milagros. Milagro viene siendo aquellas intervenciones donde Dios, dentro de esa soberanía, suspende las leyes naturales y pone a marchar los planes que Él tiene para beneficiar a cierto pueblo e individuos o a sus hijos en este caso. Entonces, para que veamos en sí qué significa lo que es la palabra milagros, porque vamos a ver en este caso, y lo voy a repetir, son aquellas intervenciones que Dios en su momento suspende las leyes naturales y pone a marchar o pone a operar alguna acción. Es la suspensión temporal de las leyes corrientes de la naturaleza, es decir, la naturaleza a la que algunos le llaman madre. La naturaleza, en primer lugar, no es madre. La naturaleza es la obra de Dios, pero como Dios, dentro de lo que es su creación, todo lo tiene en el orden, todo está bajo leyes. El mar tiene su ley,
las estrellas, ese mundo estelar, todo está bajo reglas de leyes. Y claro que esas leyes son las que están poniendo los límites, están dejando desarrollar aquello que Dios ha creado, y de esa manera es que podemos entender, llamémosle, la naturaleza. Entonces la naturaleza tiene, por ejemplo, su curso, ¿verdad? Por decirlo de esa manera. La naturaleza tiene esa manera esa dinámica de, por ejemplo, si se detiene lo que es el globo, si se afecta, si algo de lo que ya está bajo de reglas, de leyes, sería un cataclismo, sería una situación terrible cuando se altera lo que es una ley natural. Como decir, si el mar se sale, ahí sería una cosa desastrosa, pero como están bajo esa ley, y en este caso entonces vamos a ver que por decir algo, en el caso de lo que es la palabra milagro, viene Dios en esa soberanía, viene Dios y detiene la ley natural, es decir, interrumpe, por decirlo de esta manera, la ley natural. Por ejemplo, esto lo podemos ver, estoy hablando de que Dios es un Dios de milagros en todo su ser. Por ejemplo, el caso del nacimiento de Isaac, por poner un nombre. El caso ahí, bueno, la ley natural es ese desarrollo biológico del cuerpo, de la mujer, de lo que es la pareja, donde la ley natural gesta lo que es en este caso el esperma, y sucesivamente se coloca en el óvulo y sucesivamente se gesta aquello, se va. Esa es la ley natural. Pero en el caso de Abraham, el caso de Abraham es una acción que ese asunto de lo que era la ley normal, la ley natural, llamémosle de esa área biológica para procrear, no está funcionando por las razones que, bueno, habían esterilidades. Pero es ahí donde Dios hace, diríamos, una intervención en esa deficiencia y genera un milagro. Ahí vemos lo que es el milagro. Vamos a ver, y váyase a Romanos capítulo número 4, y vamos a leer cuál era la condición. En el verso 18 dice: contra toda esperanza Abraham creyó y esperó, de este modo llegó a ser padre de muchedumbres de naciones, tal que se le había dicho: así de numerosa será tu descendencia. Su fe no flaqueó, aunque conocía que su cuerpo estaba como muerto, mas ya tenía unos 100 años, ya casi tenía los 100 años, y que también estaba muerta la matriz de Sara. Ante la matriz de Sara, ante la promesa de Dios, no vaciló como un incrédulo, sino que se reafirmó en su fe
y dio gloria a Dios. En el caso de estos dos seres humanos, Abraham y Sara, prácticamente ahí había una intervención o había un stock que la ley natural no estaba funcionando, pero Dios hace funcionar lo que son esos órganos. Es un hecho que llevaron a cabo lo que era la acción sexual, claro que sí, pero el milagro se da cuando dice acá Pablo a los romanos, que dice aun cuando la matriz de Sara estaba muerta, es decir, ya eso estaba ya sin ninguna esperanza de que se pudiera gestar un ser humano en esa matriz. Ya había pasado su tiempo, todo tiene su tiempo, pero ahí nosotros vemos, ¿verdad?, de qué manera esto sucede. Eso es el intervenir en los asuntos. En primer lugar, en las leyes naturales se detienen, y cuando la ley natural no está haciendo su función, también viene la intervención del milagro. Y eso es lo que nosotros estamos viendo acá. Por otro lado, vemos también en el caso vamos a ver en el caso del mar, cuando Moisés viene de Egipto, esas cosas son cosas que parecerían películas, parecerían fantasías, pero nada de eso, nada que ver con lo que pensemos o que piensan algunos, porque por ejemplo el caso, hay algunas líneas o algunos, diríamos, contrarios o ateos de lo que es Dios, que dicen que en ese caso del mar, cuando se abre el mar rojo, dicen ellos, algunos, que fue un eclipse, fue un terremoto que en ese momento se dio, nada de que ver de que Dios abrió milagrosamente el mar. Entonces dice que eso usted lo ha escuchado, eso, es decir, los opositores siempre van a ir, y claro que ahí está la mano del diablo, o sea, ahí hay siempre esa intervención para desvirtuar la naturaleza milagrosa de Dios. Cuando viene, por lo menos, esa manera hay gente que cree y dice, es cierto, dice, fue que hubo un terremoto y se partió el mar, y justamente pasaron los israelitas, un promedio de casi 3 millones de personas, con la agravante de que habían ancianos, habían mujeres que iban con niños tiernos, habían hermanos animalitos, enfermos, sanos y de todo. No iban ellos en gran carrera, se tomaron el tiempo. Qué casualidad que ese terremoto, justamente cuando viene Faraón y cuando ellos no tienen una salida, cómo escapar, se da ese terremoto. Aun cuando se hubiese dado ese terremoto, no se podía dar ese terremoto para partir el mar si no hubiese sido la intervención milagrosa de Dios. Ahora, lo que no dicen los opositores a esta verdad es que raro que pasaron los israelitas, pero no se han puesto a pensar que en esa misma intervención se ahogó Faraón, o se ahogaron los ejércitos de Faraón. Es decir, nada de que fue un asunto de la naturaleza que se dio y cabal iba pasando ahí el pueblo y aprovecharon el momento para escapar de Faraón. Eso no es otra cosa, hermanos, sino
una obra milagrosa de Dios. Estoy destacando que Dios es un Dios de milagros. Todavía no estoy hablando del don de milagro. Ahora vemos que, ¿cómo le podemos llamar? Decíamos que un milagro son aquellas intervenciones donde Él o Dios suspende las leyes naturales. En ese momento está el mar con todo su apogeo y viene el milagro. Ahí se suspende la dinámica de la ley natural. ¡Wow! Y se da. Ese es un milagro. Eso es tremendo, eso es grande. Es importante ir señalando estos detalles y es importante estudiar esto, porque todo esta gama de enseñanzas, hermanos, lo nutren a uno. Toda esta gama de enseñanzas lo avivan en la fe. Toda esta gama de enseñanzas, como por ejemplo muchas, y en este particular los dones del Espíritu, son enseñanzas al ver que ese Dios a quien nosotros le pertenecemos, ese Dios que nos amó, ese Dios tiene el poder de abrir matrices. Ese Dios tiene el poder de abrir los mares. ¿Qué le parece? ¿Cómo no se va a levantar la fe de alguien? Porque no tenemos un Dios clavado en un madero. Tenemos un Dios poderoso, que es el Dios, el que su naturaleza es milagros, milagros, milagros. Esto es mejor que estar predicándole un mensaje de superación económica, financiera. ¿Por qué? Porque luego cuando uno toca esos temas apela a la codicia. Y luego el que está oyendo dice: yo voy a aplicar eso y voy a tener una mejor casa y voy a comprar el mejor carro y voy a comprar y voy a conquistar la mejor mujer y voy a conquistar el mejor hombre y voy a conquistar la fama y o sea, lo aterrizan en los aspectos naturales de la tierra. Pero cuando estamos escuchando y descubriendo la naturaleza de ese Dios, es, hermanos, para estirar el pescuezo o la nuca o la cabeza y ver hacia más allá. Ese Dios poderoso a quien yo le pertenezco, a quien usted le pertenece, vale la pena vivir para Él, porque es el Dios que de lo imposible hace lo posible. A mí me alegra más esto, porque si se trata de hacer pisto, si eso de hacer pisto, eso no cuesta. Ya me va a decir: enséñeme entonces, hermano. No, porque se va a arruinar. Si a usted ya le da algún par de milloncitos el Señor, no muchos, con unos 100,000 pesitos ya no lo vemos acá. Así que es mejor coyol quebrado, coyol comido. Vamos a regalarle ofrenda de palmas al Dios de la gloria. No es porque uno sea inútil para hacer riquezas. La riqueza es fácil hacerla. Facilísimo. ¿Y cómo será eso? Dicen algunos. Yo quisiera ser rico. ¿Y por qué no nos predica, hermano, cómo es que se va a hacer rico? Vea unos canales por ahí que dice que hay que vender la casa y hay que sembrarla y luego el Señor le va a dar otra. Más bien lo estafan. Esos son estafadores. No, hermanos, la bendición de Dios no consiste en la abundancia de bienes. Amén. Usted y yo ya somos ricos. Usted y yo ya no necesitamos. Ya nadie se puede comparar a nosotros. Ni la reina de allá de Europa, ni la de al otro lado. Nosotros somos el pueblo de Dios, real sacerdocio, pueblo santo, adquirido por la sangre de Cristo. ¿Qué reina y qué príncipe puede compararse a usted y a yo y a mí? Somos enriquecidos. Somos la niña de los ojos de Dios.
Así que por eso no le doy la clave de cómo hacer pisto. De veras cómo estoy endeudado, hermano. Es que no da el diezmo, hermano. Y va a seguir más mal en esa área porque está duro. Ya yo he dicho en algunas ocasiones cómo es que cazan el mono. El mono le ponen una trampa y a donde él mete la mano a agarrar el mango, le hacen un hoyo a una tabla o a un cántaro y él mete la mano y ahí están los cazadores. Y cuando él agarra el mango o la fruta, como él entra así con la manito, cuando ya agarra ya se le hace grande. Y cuando viene el cazador, él pega gritos y se orina. Y usted ve cómo son de bullisto los monos. Y ahí lo cazan. ¿Por qué lo cazan? Que no afloja lo que tiene en la mano. Ese es el fracaso de ese animalito. Por eso es que lo agarran. No, que agarrar un mono no es fácil. Es imposible, pues, que uno, si el mono le brinca aquí, salta por allá. Yo andaba detrás de un mono una vez y un dedo me fui a quebrar. Andaba el mono en todas las casas y era una bulla ese animal, pero póngale una trampa. O sea, ahí nosotros agarramos ahí lo material. Viene Cristo, está por venir Cristo. Y cuando soltamos la pelota que tenemos en la mano, y ahí morimos. Dijo el Señor: ¿de qué sirve que ganáramos todo el oro del mundo y perdemos el alma? Así que olvídese, yo sigo predicando ahorita el tema que tenía, hermano. Esto solo era un paréntesis. Vamos a regalarle ofrenda de palmas al Dios de la gloria. Cuando vemos acá lo que es este tremendo milagro de Dios, tremendo, ¿cómo no se va a animar uno a seguir a Dios, hermano? Si es que aquí está todo. Otro milagro. Estoy hablando de las generalidades y claro que no puedo hablar de todo porque apenas solo unos pequeños toques. Pero en el caso de Josué, en ese libro de Josué, en su capítulo número 10, usted se recuerda que Josué estaba en plena guerra y en esa ocasión habla Josué y dice, dado que el sol ya se estaba para apagar y ellos necesitaban luz. Ahora pues los ejércitos tienen métodos, la tecnología, le llaman la luz, no sé, de bengala en las guerras y todo es como que fuera día, tienen lentes que se ven de noche, pero en el tiempo de José no había nada de eso. Pero es ahí donde la Biblia dice que José señaló el sol y dijo: sol, detente. Y tu luna, detente. Y se detuvo el sol y se detuvo la luna. Claro que ahí la Biblia nos encarga de explicar todo el trasfondo de ese gran milagro. Porque prácticamente no fue el sol el que se paró, y eso ya lo sabemos, dado ahora lo que explican los científicos, porque si se hubiera parado el sol hubiera sido un cataclismo, hubiera sido una acatombe, hermanos, estelar, ¿verdad? Prácticamente se detuvo todo el sistema, fue todo el sistema. Ahí hay una intervención sobrenatural que afecta las leyes naturales. Entonces ahí nosotros estamos viendo esa naturaleza de Dios. ¿Qué fue Josué? ¿Fue Josué? No, los milagros, hermanos, son como parte de esa personalidad de Dios. Vamos a ver, Jesús en su ministerio, ya vamos llegando a los que son el don de milagros. Jesús en su ministerio, usted se recuerda en la boda de Caná, todo eso es un milagro. Y estamos hablando de Jesús, ya estamos hablando del mismo Dios.
allá van a decirlo, solo Jesús, ya ve que ese hombre está con nosotros, es decir, ya ve que está diciendo que es un mismo Dios. Solo que hay que decirle a los solo Jesús que Dios es uno en tres personalidades. Es una sola esencia, con tres personalidades. Entonces, cuando vemos, allá estoy hablando de Dios, es el mismo Jesús. Estamos hablando ya en el plano humano. El Señor está desarrollando, empieza a desarrollar su ministerio. Y lo primero que hace el Señor en su intervención ya en el ministerio son, menos mal que fue invitado, quizás eran parientes de María, parientes de él biológicamente, o más bien en este caso de familia, y él llegó a la boda y se terminó lo que era el vino, y eso se dice que era una de las cosas pero vergonzosas para el novio. ¿Por qué era vergonzoso? Porque, bueno, una boda judía, de alguna manera la Biblia refleja esas bodas, o sea, trayendo las bodas naturales, las aplica en lo que es lo espiritual. Las bodas judías se desarrollaban en 7 días. Los que tenían esa capacidad, en 7 días, era 7 días de fiesta, y necesitaban, bueno, toda la logística de la comida, de las bebidas, y acuérdese que siempre el que va a hacer una fiesta se preocupa por dar lo mejor y para que nada le vaya a faltar. Vea que así es. No vamos a estar yendo a traer la bebidita. ¿Cuántos vinieron? Y, vayan a traer, y vaya que ya no viene bebida, que ya se cerraron entonces, ¿qué hay que darle a este? Bueno, es una pena. Y eso es lo que sucedió en Caná de Galilea, cuando se escaseó el vino. Entonces, ahí vemos, para que avancemos, ahí vemos de qué manera María mandó y pidió que se acercaran a Jesús. Qué bueno, ¿verdad? Que ahí es un mensaje para aquellos que siguen a la bienaventurada María. Ella los remitió a Jesús, porque solo Jesús tiene poder, porque solo Jesús es el Todopoderoso. Vamos a regalarle ofrenda de palmas al Dios de la gloria. La misma bienaventurada María dijo, le dijo, bienaventurada, le dijo el ángel. Quiere decir, bienaventurada, dichosa. Y ella dijo, Él es mi Salvador. ¿Y cómo es que ella es salvadora? Bueno, allá los que le creen, a los que predican eso. Pero ella dijo eso, y fue, hermanos, y el Señor dijo, ¿qué tienes conmigo, mujer? En el sentido de, no es despectivo esa palabra, fue una palabra, era común el tratarse mujer, hombre, y en este caso en la confianza le dice, ¿qué tienes conmigo, mujer? Es decir, estás queriendo ver, queriendo que se resuelva este problema. Y fue y dio la orden el Señor, van a echarle agua a las tinajas. Y luego que vinieron los que repartían la bebida, empezaron a darle y se empezaron a saborear de las aguas de las tinajas. Y dijeron los que la probaron, dijo el mismo maestro de sala, es decir, el que estaba ministrando, dirigiendo la ceremonia, ¿cómo puede ser esto? ¿Cómo puede ser esto que siempre en todas las bodas se da primeramente, ¿cómo le llaman aquel chepetoño? Siempre se da, y si le digo chepetoño, no vaya a pensar, estoy hablando de una marca de ese guarón, pero tampoco estoy diciendo que era así. Allá los orientales, su manera de sociales en cuanto a esos aspectos sociales
ellos toman vino, solo que hay vinos que tienen casi cero alcohol y vinos que están con algún grado mayor de alcohol. Y eso, pues sí, para que se ubique, porque ahí aparecen los bolos y dicen, si es que en la vida cristiana somos libres, que hasta no hay problema con echarnos los tragos. Dice, si Timoteo le ofreció y recomendó Pablo a Timoteo para tus enfermedades, echate el traguito, echate la copa. Son costumbres. ¿Está conmigo, iglesia? Por lo menos si a nosotros nos ven así como somos de cafeteros allá en el Medio Oriente, van a decir los drogos, porque para ellos es una droga el café, pero para nosotros nos estimula el café, de alguna manera nos estimula, es algo así. ¿Tiene alguna droga o no? A tal grado que nos hacemos adictos a esa droga, pero es normal para nosotros. Todos nosotros, con las excepciones de algunos que no toman café, levanten la mano los que no toman café. Ustedes pegan allá en el Medio Oriente, pero aquí vamos a ver, ese era. Y ellos dijeron, ¿cómo es que ahora están dando el añejo? Porque el añejo, todo eso es un mensaje espiritual. Todo eso literal tiene un mensaje espiritual. Y cuando ellos toman el sabor de un vino, pero sabrosísimo, que lo que simboliza es el vino de la gracia, el vino del Espíritu Santo, vamos a regalarle ofrenda de palmas al Dios de la gloria. Todo eso tiene un significado. Y vemos que dicen ellos, bueno, ¿y qué pasó? Ahí hubo un milagro. Ahí el agua del chorro que llenaron las tinajas, se detuvo la ley natural para que se interviniera el milagro de Dios. Ese es el Dios que usted tiene y el Dios que yo tengo. Damos un amén, iglesia. En el caso de la pesca milagrosa, una vez más, vemos que se detiene lo natural y penetra lo sobrenatural. Las leyes se tienen que... No se fije usted cuando usted ha leído que dice, mar detente, viento, ten calma. Ahí se detuvo y hubo gran bonanza. Sí, sí. ¿Y por qué fue eso? Ahí se detuvo la ley natural. Era, es decir, un huracán es parte de la ley natural en ocasiones, y hay ocasiones que son intervenciones malignas, como el caso de Job, que vino un huracán, un terremoto y botó la casa y mató. Ya eso, hay también ocasiones de eso. Pero cuando él dice detente, ¿y cómo no se iba a detener si ahí estaba el tata del huracán? Si ahí estaba el creador del huracán, si ahí estaba el poderoso del huracán. Vamos a regalarle ofrenda de palma. Ahí estaba el poderoso. Cuando vio esa naturaleza, esa voz, dijo, yo conozco esa voz. Y quieto, se detiene las intervenciones donde Dios suspende las leyes naturales para poner a marchar sus planes. Ahí podemos ver los leprosos, eran milagros. Ahí podemos ver los ciegos, eran milagros. Todo eso era milagro. Ahora vamos a entrar unos dos detalles con respecto, y hay que aclarar esto. Donde, por ejemplo, se dio este evento que estos eventos que estoy mencionando, en estas leyes que se detienen, hermanos, Jesús y Dios en su esencia allá en el antiguo tiempo que aparece, tanto los milagros que se hicieron allá con Josué, el mar y sucesivamente todas esas cosas, y lo que
trae Jesús a lo que es, en este caso ya en su ministerio, le llamaríamos a estas intervenciones así, de esta manera. Sería como el caso de no tanto de los dones, porque acuérdese que si aplicamos los dones en el antiguo tiempo, estaríamos limitando a Dios. Pero cuando hablamos de dones, es como palabra de sabiduría, es como palabra de ciencia, es decir, lleva el freno palabra. Pero entonces, ¿cómo resolvemos el caso de esos milagros que estoy mencionando en ese campo general? Hermanos, esto se resuelve tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento. No es el concepto de dones, sino que en ese particular es la soberanía de Dios. Es decir, Dios es milagro. Dios es el Dios de milagros. Lo vemos en el caso de la boda de Caná, lo vemos en el caso de las sanidades, lo vemos en todos estos otros eventos que Jesús está desarrollando en su ministerio. Él en este caso está haciendo todo esto en la base de su soberanía. En la base de su soberanía, es decir, diferente. Pero entonces vamos al punto. Lo que es el don de milagros, ya en este caso sería como, bueno, dice el Espíritu Santo, voy a dar este don o estos dones, y en particular habla de los 9 dones. Viene el Espíritu Santo y otorga los dones de poder, que es lo que estamos estudiando últimamente, los dones de fe, sanidad y milagros. En este caso son los dones los cuales, como decíamos, son diferentes a lo que entendemos como la soberanía de Dios. Entonces viene el Espíritu Santo y nos otorga ahora como iglesia, y sobre todo a sus apóstoles, porque los apóstoles dice que confirmaban con señales, prodigios y milagros. Señales, prodigios y milagros. Hacían prodigios, hacían milagros. Pero entonces viene el Espíritu Santo y otorga estos dones, es decir, estas cuotas, porque a los dones se le puede llamar herramientas, a los dones se le puede llamar regalos, a los dones se le puede llamar, sí, herramientas, regalos, para que los apóstoles, y en este caso la iglesia, desarrolle lo que es el ministerio. Usted ha escuchado algunos por ahí que dicen lo siguiente, que en el caso de los dones fueron solamente para mientras aparecía la Biblia, porque la Biblia se llevó un tiempo para recopilarla. Dicen que los dones fueron exclusivamente para los apóstoles, pero cuando ya tenemos lo que es la Biblia, ya en ella está toda la revelación. Es un hecho que está toda la revelación, pero es un hecho que aunque esté toda la revelación en la Biblia, hermanos, las batallas de la iglesia, las luchas, las persecuciones del diablo contra la iglesia no dejarán, hermanos, de darse las 24 horas del día, los 365 días del año. Es decir, que
Entonces solo a los apóstoles se les dio estos regalos, se les dio estas herramientas. Entonces usted y yo, ¿con qué vamos a pelear la batalla? Esto es una mala forma de comprender esta verdad. El Señor dice allá cuando Él encomienda a la iglesia, a los apóstoles, allá en Mateo 28, allá en Marcos 16, 15 al 16 en adelante. Y estas señales seguirán a los que creen en mi nombre. Echarán fuera demonios y hablarán nuevas lenguas, pondrán las manos sobre estas señales, seguirán a los que creen. No está diciendo solo a los apóstoles. Vamos a regalarle ofrenda de palmas al Dios de la gloria. Entonces, cuando allá aparece usted, allá hay unos que dicen, allá hay unas líneas que dicen, no, esto solo era mientras aparecía. ¿Y con qué voy a pelear yo? ¿Con qué va a pelear? ¿Con qué vamos a pelear nosotros en esta batalla? Si, como decíamos, no son las 24 horas del día. No sé, a menos que usted no esté aquí metido en este paquete. Pero si usted está metido en este paquete y dice, y el que creyere y fuere bautizado será salvo. Y estas señales seguirán a los que seguirán. No dice seguirán hasta que los apóstoles ya hayan escrito y hayan recopilado la Biblia. Seguirán estas señales, y estas señales seguirán a los que creen en mi nombre. Seguirán a los que creen en mi nombre. Echarán fuera demonios. ¿Hay liberaciones de demonios? Claro que lo hay, y lo hay ahorita. Damos un amén. Hablarán nuevas lenguas. Claro que hay nuevas lenguas. Tomarán en las manos serpientes. Damos un amén. Y si bebieren cosa mortífera no les hará daño. Ahí andaban unos locos haciendo la prueba a ver si comían veneno y no les hacía daño. Eso es tentar a Dios. Aquí está hablando, hermanos, comerán cosa mortífera y no les hará daño. La muestra de esta realidad es cuando a Pablo lo mordió un cascabel allá en la isla de Malta, y todos esperaban que se soplara Pablo, pero Pablo no se sopló. Hermanos, aun cuando el diablo ahí operó en la serpiente, lo que Pablo hizo fue sacudirla, y todos dijeron, cambiaron de idea. La gente dijeron, este hombre si viene maldecido, porque hasta la serpiente ya lo están picando para matarlo. Este preso sí. Pero cuando vieron que Pablo se la sacudió, dijeron, este no es hombre común, este es un Dios. Y empezaron, hermanos, ya casi a hacerle culto. Pero no es que era un Dios Pablo, es que se cumple la palabra. Hermanos, dice, sobre las serpientes tendrán poder, tomarán cosa mortífera y no les hará daño. Todo esto lo necesitamos, usted lo necesita. Si usted va ahorita, si usted va a esas partes, como algunos hermanos, nos metemos a lugares terribles, a lugares peligrosos aquí en el país, o usted va a la India, los brujos, ¿para qué tanto? Usted necesita el poder, usted necesita el respaldo de Dios. Si usted no tiene ese respaldo, nos harta Satanás. Para eso el Espíritu Santo dio los dones de poder. Dele fuerte esas palmas al Dios de la gloria. Vamos a ver, veamos en Hechos, váyase a Hechos, con esto vamos cerrando. Hechos 9:36 al 42. Dice en este versículo, dice: había en Jope una discípula llamada Tabita, que traducido es Dorca. Esta se esmeraba en hacer buenas obras
y en ayudar a los pobres. Sucedió que la hermanita se murió, pues. Ya cayó enfermita y murió. Y la pusieron el cadáver, después de haberlo lavado, en un cuarto, en una parte alta. Y como Lida estaba cerca de Jope, los discípulos, al enterarse que Pedro se encontraba allí en esa ciudad, enviaron a 2 hombres rogándole: por favor, venga usted a Jope y siga. Sin demora, Pedro se fue con ellos, y cuando llegó, lo llevaron al cuarto de arriba. Todas las viudas se presentaron llorando y mostrándole las túnicas y otros vestiditos que Dorca hacía. Es decir, era una buena hermana, una hermana que se dedicaba a ver qué camisita le hacía al que no tenía, qué vestidito le hacía a las hermanas. Entonces Pedro hizo que todos salieran del cuarto, verso 40. Luego se puso de rodillas y oró, volviéndose hacia arriba, hacia la muerta, y dijo: Tabita, levántate. Echa. Abrió los ojos y al ver a Pedro se incorporó. Él, tomándola de la mano, le levantó. Luego llamó a los creyentes y a las viudas, y a quienes se las presentó viva. Este es un evento que detiene las leyes naturales e intervienen las leyes sobrenaturales, es decir, el don. ¿Quién va a levantar a un muerto? Esto es una cosa lindísima. ¿Quién va a levantar a un muerto? Aquí ya vemos, pero estos dones no son propiedad de Pedro. Estos dones son de acuerdo, el Espíritu los da de acuerdo a como veíamos el caso del cojo de la hermosa. Es decir, cuántas veces había pasado los apóstoles ahí, y fue la intervención del don de discernimiento o los dones de revelación que inducieron a Pedro a que llevara a cabo en ese momento la sanidad. Ahí en ese evento operó fe. Por eso es que van juntos: fe, sanidad y milagros, en el caso del cojo. Váyase al capítulo 13 del mismo Hecho de los Apóstoles, y en este capítulo, verso 8 en adelante, está hablando, pero Elimas, lo que quiere decir es el brujo, el hechicero, se les oponía y procuraba apartar de la fe al gobernador. Entonces Saulo, lleno de Espíritu Santo, clavó los ojos en Elimas o en el brujo y le dijo: hijo del diablo y enemigo de toda justicia, lleno de todo tipo de engaño y de todo fraude, nunca dejarás de torcer los caminos rectos del Señor. Ahora la mano del Señor está contra ti, vas a quedar ciego y por algún tiempo no podrás ver la luz del sol. ¡Wow! Se alteró la ley natural, quedó ciego. Pero esto no es que Pablo y Pedro y los apóstoles andaban: tráiganme los enfermos, y hacer juego de aquello. Eran intervenciones. Amén, iglesia. Váyase al capítulo número 20 y con esto cerramos de Hechos. Aquí ya estamos hablando de los dones de milagro, que es el último que estamos estudiando, verso 8. ¿Qué es lo que dice? Vamos a ver el muerto que resucitó Pablo para reducir. ¿Qué fue? Estaba Eutico. Eutico estaba en la ventana, ahí en Troas, y se durmió. Como Pablo no predicaba, las predicaciones de Pablo eran largas, porque había que aprovechar, porque ya no pasaba
por esa zona a saber si ya nunca más. Se cayó Eutico a la medianoche, Pablo bajó y ahí vemos operando el don de milagros. Ahí se sanó Eutico. Dijo Pablo, ya estuvo, dijo, solo oró por él. Son asuntos que aparecen de acuerdo a las necesidades. Eso sería como para ponerle lo que es la soberanía de Dios con lo que es los dones del Espíritu. Y en este particular, los dones de milagro. Ahora, yo finalizo diciendo lo siguiente, hermanos. Por supuesto, esto es algo que todo creyente, como hemos venido siempre señalando y motivando, todo creyente tiene que estar consciente de que si el Espíritu Santo otorgó estos dones para pelear las diversas batallas que hay que enfrentar en la vida cristiana, todo cristiano medianamente consciente de que no tenemos guerra con carne ni sangre, sino contra potestades, se va a esmerar, va a tratar la manera de irse haciendo y de ir pidiendo los dones del Espíritu. Todo creyente. Yo me recuerdo en Santa Tecla, fui a orar con un hermano. Yo estaba yo no sé, pero yo creo que andábamos con un hermano que nos visitábamos y fuimos a visitarlo a él ahí por Merliot. Luego se dieron cuenta algunos vecinos de él que estábamos por ahí y pidió al hermano que si podíamos orar por su hijo. Y claro, pues yo lo voy a traer, dijo. Y trajo al niño, un niño de unos 4 años. Los médicos le habían dicho, eso no lo sabíamos nosotros, yo estaba con el hermano. Y claro, yo creo que estábamos en familia, creo que estaba Zenaida. Tal vez no te recuerdas. Pero oramos por la criatura. ¿Cuál era el mal de la criatura? Que todos los órganos los tenía para atrás. Es un fenómeno. Y el hombre llorando. Yo no sé cómo será que vivía ese niño así, o tenía 4 años. Y que él, ¿a dónde no había ido? Alguien puede decir, eso no es posible. Pero sus exámenes, sus radiografías y todo el control que tenían los médicos, le decía, tiene los órganos en lugar de tenerlos para adelante, el corazón lo tenía para atrás y todo ese asunto. Oramos por el niño y nos venimos. Luego el hermanito que era de ahí, venía pero contentísimo y loco que Dios había hecho el milagro y que llevó el hermano, el niño, y le dijeron, aquí ha habido un milagro porque los órganos están en su lugar. ¿Qué es eso? Son milagros que Dios hace. Vamos a regalarle ofrenda de palmas al Dios de la gloria. ¿Qué es lo que yo hice? ¿Qué es lo que Dios hizo? Yo no hice nada. Lo que Dios hizo fue poner la fe, como así en el caso de Abraham con la mujer que se le había muerto la matriz. Él tuvo la fe, trajeron al niño en esa condición y sencillamente yo ni hice mucho. Yo lo que hice fue orar, Señor, que esos órganos, pero pues sí, ni yo creía eso, pero lo que se dio después es que sucedió el milagro. Dios hizo el milagro. Son cosas que cambian las leyes naturales. No es porque yo sea el gran espiritual, es que es para la iglesia, para todos nosotros. Allá si usted pues cree que la vida cristiana es asistir a una iglesia,
conocer la Biblia, está bueno, orar, pero el problema es que usted y yo debemos de entender que somos soldados de Jesucristo, somos del ejército del cielo. La iglesia no es una nena. La iglesia, dijo el Señor, lo que ustedes aten en la tierra será atado en el cielo. Lo que desaten en la tierra será desatado en el cielo. Es la iglesia el que tiene, hermanos, la facultad de llevar a cabo la poderosa obra de Dios. La iglesia del Señor no es una nena en una vitrina. Debemos de saber que somos los soldados del Señor. Y Pablo lo describió cuando él vio al soldado romano: vístanse con el yelmo, con la coraza, con el escudo, con la espada del Espíritu. Es un soldado, un cristiano no es un hermanito que viene de allá del trabajo y viene muriéndose con las patas arrastradas y se sienta ahí y se va a acostar a la cama y luego corre en la mañana. No sabe ni qué anda haciendo. De usted lo anda coleando el diablo. Pedro, te han pedido para zarandearte, pero yo he orado. Vamos a regalarle ofrenda de palmas al Dios de la gloria. Vamos a ponernos de pie.